Chinua Achebe. Chinua Achebe. Achebe en 2008. Información personal. Nombre de nacimiento Albert Chinua Lumogu Achebe. Nacimiento 16 de noviembre de 1930. Ogidi, Protectorado de Nigeria. Fallecimiento 21 de marzo de 2013, 82 años. Boston, Estados Unidos. Residencia Kogi. Nacionalidad Nigeria. Lengua materna Igbo. Familia. Cónyuge Cristiana Chinua Okoli. Educación. Alma Mater Universidad de Ibadan. Información profesional. Ocupación novelista, poeta, crítico literario, ensayista, cuentista, escritor de literatura infantil, escritor, filósofo y profesor universitario. Años activo 1958-2013. Empleador Universidad David and Marianna Fisher. Universidad Brown. Lengua de producción literaria inglés. Obras notables, Todo se desmorona. Me alegraría de otra muerte. Flecha de Dios. Un hombre del pueblo. Hormigueros de la Sabana. Miembro de, Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Royal Society of Literature. Distinciones, Nigerian National Order of Merit Award. St. Louis Literary Award, 1999. Premio Mambo Oker Internacional, 2007. Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán, 2002. Editar datos en Wikidata. Albert Chinua Lumogu Achebe, Ogidi, 16 de noviembre de 1930, Boston, Massachusetts, 21 de marzo de 2013. Fue un escritor, poeta, profesor y crítico nigeriano. 2 Su primera novela Todo se desmorona, Things Fall Apart, 1958, es considerada su obra magna. 3 Y es el libro más leído en la literatura africana moderna. 4. Criado en el pueblo Igbo de Ogidi en el sureste de Nigeria, Achebe destacó en la escuela y ganó una beca para sus estudios de pregrado. Quedó fascinado con las culturas tradicionales africanas y las religiones del mundo, y comenzó a escribir cuentos como estudiante universitario. Después de graduarse, trabajó para el Servicio de Radiodifusión de Nigeria, NBS, y se trasladó a la metrópoli de Lagos. A finales de la década de 1950, ganó renombre internacional por su obra Todo se desmorona, 1958, que describe cómo la civilización europea se apropia del mundo africano y las influencias occidentales cambian la sociedad de este continente. Sus novelas posteriores incluyen Me alegraría de otra muerte, 1960, Flecha de Dios, 1964, Un hombre del pueblo, 1966, y Hormigueros de la Sabana, 1987. Achebe escribió sus novelas en inglés y defendió el uso del inglés, la lengua de los colonizadores, en la literatura africana. Su conferencia titulado Una imagen de África, el racismo en Corazón de las Tinieblas de Conrad, 1975, incluyó una famosa crítica de Joseph Conrad como gran racista. El texto de la conferencia fue posteriormente publicado en The Massachusetts Review en medio de cierta controversia. Cuando la región de Biafra se separó de Nigeria en 1967, Achebe se convirtió en defensor de la independencia de la nueva nación y actuó como su embajador. La guerra afectó profundamente a la población de Biafra, y como el hambre y la violencia tuvieron su efecto, Achebe hizo un llamamiento de ayuda a los pueblos de Europa y América. Después de que el gobierno de Nigeria retomase la región en 1970, Achebe se involucró en partidos políticos, pero pronto renunció, frustrado por la corrupción y el elitismo del que fue testigo. Después de haber vivido en los Estados Unidos durante varios años en la década de 1970, regresó a este país en 1990 tras un accidente automovilístico que lo dejó parcialmente discapacitado. Las novelas de Achebe, quien poseía el título de cacique Igbo, 5 se centran en las tradiciones de la sociedad Igbo, el efecto de las influencias cristianas, y el choque entre los valores tradicionales africanos y occidentales durante y después de la época colonial.
Su estilo se basa en gran medida en la tradición oral Igbo, y combina la narración directa con representaciones de cuentos populares, proverbios y la oratoria. También publicó una serie de cuentos, libros para niños, y colecciones de ensayos. Desde 2009 hasta su muerte en 2013, se desempeñó como profesor de la Universidad David y Mariana Fisher y catedrático de Estudios Africanos de la Universidad Brown en los Estados Unidos. Índice 1. Biografía. O 1.1 Primeros años. 1.1.1 Educación. 1.1.2 Universidad. O 1.2 Enseñanza y producción. O 1.3 Todo se desmorona. O 1.4 Matrimonio y familia. O 1.5 Me alegraría de otra muerte y viajes becarios. O 1.6 Voice of Nigeria y la serie African Writers. O 1.7 Flecha de Dios. O 1.8 Un hombre del pueblo. O 1.9 Guerra de Biafra. O 1.10 Academia de posguerra. 1.10.1 Las críticas a Conrad. O 1.11 Jubilación y política. O 1.12 Hormigueros de la sabana y parálisis. O 1.13 Últimos años y muerte. 2 Estilo. O 2.1 Tradición oral. O 2.2 Uso del inglés. 3 Temas. O 3.1 Cultura y colonialismo. O 3.2 Masculinidad y feminidad. 4 Legado. 5 Obra. 6 Notas. 7 Referencias. 8 Bibliografía. Biografía. Los padres de H.B., Isaiah Okafor H.B. y Janet Anaenechi y Loeb Bunam, eran conversos de la Iglesia Protestante Church Mission Society, CMS, en Nigeria. 6 El padre de H.B. dejó de practicar la religión de sus antepasados, pero era respetuoso de sus tradiciones. El nombre no abreviado de H.B., Chinua-Lumogu, que Dios luche en mi favor. 7 Era una oración por la protección y estabilidad divina. 7 La familia H.B. tenía otros 5 hijos vivos cuyos nombres mostraron la misma fusión de palabras tradicionales relacionadas con su nueva religión: Franco Kuofu, John Chukwuemeka y Feanyi Chukwu, Zenobia Uzoma, Augustine Nduka y Grace Nwaneka. 7 Primeros años. H.B. nació el 16 de noviembre de 1930 como Albert Chinua-Lumogu H.B. en la localidad Igbo de Ogidi. 7 Sus padres, Isaiah Okafor H.B. y Janet Anaenechi y Loeb Bunam H.B., se encontraban en una encrucijada de la cultura tradicional y la influencia cristiana. Esto tuvo un impacto significativo en los niños, especialmente Chinua-Lumogu. Después del nacimiento de la hija menor, la familia se mudó a Ogidi, la ciudad ancestral de Isaiah H.B., en lo que hoy es el estado de Anambra. 2 Mapa de los grupos lingüísticos de Nigeria. La patria de H.B., la región Igbo, arcaicamente deletreado Ibo, se encuentra en el centro-sur. El cuentacuentos fue uno de los pilares de la tradición Igbo y una parte integral de la comunidad. La madre de H.B. y su hermana Zenobia Uzoma le contaron muchas historias, que él, como niño, pidió en varias ocasiones. Su educación fue fomentado por los collages que su padre había colgado en las paredes de su casa, así como los almanaques y numerosos libros, incluyendo una adaptación en prosa de El sueño de una noche de verano, c. 1590, y una versión en Igbo de El progreso del peregrino, 1678. 8 Chinua también esperó con anticipación los eventos tradicionales de la aldea, como las frecuentes ceremonias mascaradas, que recreó posteriormente en sus novelas y cuentos. 9 Educación. H.B. ingresó en la Escuela Central St. Phillips en 1936. A pesar de sus protestas, pasó una semana en la clase religiosa para los niños pequeños, pero fue rápidamente trasladado a una clase superior cuando el capellán de la escuela tomó nota de su inteligencia. 10 Un maestro lo describió como el estudiante con las mejores habilidades de escritura y lectura de la clase. 11 También asistió semanalmente a la escuela dominical y los servicios evangélicos especiales que se celebraron mensualmente, a menudo llevando el bolso de su padre.
Una polémica estalló en una de estas sesiones, cuando los apóstatas de la nueva iglesia desafiaron el catequista sobre los principios del cristianismo. HB incluyó una escena de este incidente en Todo se desmorona. 1213. A la edad de 12 años, dejó su familia para trasladarse a la localidad de Nekede, a 4 kilómetros de Owerri. Se matriculó como estudiante en la Central School, donde su hermano mayor, John, trabajaba como profesor. 14 En Nekede, HB adquirió un aprecio por Mbari, un arte tradicional que trata de invocar la protección de los dioses a través de sacrificios simbólicos en la forma de esculturas y collages. 15 En 1944, cuando llegó el momento de cambiar a la escuela secundaria, HB pasó las pruebas de acceso para el prestigioso Memorial Dennis Grammar School en Onitsha y el aún más prestigioso Government College en Umuahia. 16. Modelado según la escuela pública británica y financiado por la administración colonial, el Government College había sido establecido en 1929 para educar a la futura élite de Nigeria. 17 Tenía estándares académicos rigurosos y era vigorosamente elitista, aceptando estudiantes únicamente sobre la base de sus capacidades. 17 El lenguaje de la escuela era el inglés, no solo para fomentar el desarrollo de la competencia, sino también para proporcionar una lengua común para los alumnos de diferentes grupos lingüísticos nigerianos. 18 HB lo describió posteriormente como recibir la orden de echar sus diferentes lenguas maternas y comunicarse en el idioma de sus colonizadores. 18 La regla se aplicó estrictamente y HB recuerda que recibió su primer castigo por preguntar que le pasaran el jabón en Igbo. 18. En su primer año, HB fue promovido 2 veces y terminó la escuela secundaria en solo 4 años en lugar de los 5 previstos. 19 HB no era apto para el régimen deportivo de la escuela y pertenecía a un grupo de 6 alumnos particularmente estudiosos. Tan intensos eran sus hábitos de estudio que el director les prohibió la lectura de libros de estudio de 5 a 6 de la tarde, aunque permitió otras actividades y la lectura de otros libros. 20. HB comenzó a explorar la maravillosa biblioteca de la escuela. 20 Allí descubrió a Froslavery, 1901, de Booker T. Washington, la autobiografía de un antiguo esclavo de Estados Unidos. A HB le pareció triste, pero le mostró otra dimensión de la realidad. 20 También leyó novelas clásicas, como Los viajes de Gulliver, 1726, David Copperfield, 1850, y La isla del tesoro, 1883, así como cuentos de hazañas coloniales, como Ian Quatermain, 1887, de H. Rider Haggard y Prester John, 1910, de John Buchan. Posteriormente, HB recordó que como lector tomó partido con los personajes blancos contra los salvajes 20 e incluso desarrolló una aversión contra los africanos. El hombre blanco era bueno y razonable e inteligente y valiente. Los salvajes desplegados en contra de él eran siniestros y estúpidos o, a lo sumo, astuciosos. Los odiaba profundamente. 20. Universidad. Calle en Ibadan, 2007. En 1948, en el ámbito de las preparaciones para la independencia, se inauguró la primera universidad de Nigeria. 21 Conocida inicialmente como University College, ahora, Universidad de Ibadan, era vinculada a la Universidad de Londres. HB obtuvo notas tan altas en el examen de ingreso que fue admitido como becario mayor en la primera sesión de admisión de la universidad, con una beca para estudiar medicina. 21 Fue durante sus estudios en Ibadan que HB comenzó a convertirse en crítico de la literatura europea sobre África. Tras leer Mr. Johnson, 1939, de Joyce Carey sobre un nigeriano alegre que, entre otras cosas, trabajaba para un abusivo dueño de tienda británico, estaba tan enojado por el retrato de los personajes nigerianos en la obra, ya sea como salvajes o bufones, que decidió convertirse en escritor. 22 HB consideró su disgusto por el protagonista africano como un signo de la ignorancia cultural del autor. Abandonó sus estudios de medicina y pasó a la Facultad de Artes para estudiar inglés,
Historia y Teología. 23 El cambio conllevó la pérdida de su beca académica y tuvo que pagar los gastos de matrícula. Aunque recibió una beca del gobierno, su familia también aportó dinero para que pudiera continuar sus estudios, y su hermano mayor Agustín entregó el dinero que había reservado para una visita a casa desde la localidad donde trabajaba como funcionario público. 24 Desde su creación, la universidad contaba con una destacada facultad de artes que incluía muchos alumnos que se convirtieron en escritores famosos, como el premio Nobel Wole Soyinka, el poeta y dramaturgo John Pepper Clark, y el poeta Christopher Okigbo. 2526 Otro escritor famoso que estudió en esta universidad en los años 1950, aunque en la Facultad de Ciencias Naturales, era Elechi Amadi. En 1950, H.B. escribió un ensayo titulado Polar Undergraduate para el University Herald que marcó su debut como autor y en la que utilizó ironía y humor para celebrar el vigor intelectual de sus compañeros de clase. 27 Siguieron otros ensayos y cartas sobre la filosofía y la libertad en el mundo académico, algunos de los cuales fueron publicados en The Book, otra revista del campus. 28 Se desempeñó como editor del Herald durante el año escolar 1951-1952. 29 Mientras en la universidad, H.B. escribió su primer cuento, In a Village Church, que combina detalles de la vida rural de Nigeria con las instituciones e iconos cristianos, un estilo que también aparece en muchas de sus obras posteriores. 30 Otros cuentos que escribió durante su estadía en Ibadan incluyendo The Old Order in Conflict with the New y The Adman's Path, examinan los conflictos entre la tradición y la modernidad con la mirada puesta en el diálogo y la comprensión entre ambos lados. 31 Con la llegada del profesor Geoffrey Parrinder, quien enseñó religión comparativa, H.B. comenzó a explorar el campo de la historia del cristianismo y las religiones tradicionales africanas. 24 Después de concluir los exámenes finales en 1953, H.B. recibió un grado de segunda clase. Sacudido por no recibir el más alto nivel, estaba indeciso cómo proceder después de la graduación. Regresó a su pueblo natal de Ojidi para reflexionar sobre sus opciones. 32 Enseñanza y producción. Mientras meditaba sobre posibles trayectorias profesionales, H.B. recibió la visita de un amigo de la universidad quien lo convenció de solicitar el puesto de profesor de inglés en la escuela Merchants of Light en Oba. Era una institución destartalada con una infraestructura decrépita y una escasa biblioteca. La escuela había sido construida en lo que los residentes llamaron un bosque malo, un lote de tierra frecuentado por espíritus hostiles según se creía. 33 Más tarde, en Todo se desmorona, H.B. describió un lugar similar, llamado Bosque Malo, que se concede a los misioneros cristianos para construir su iglesia. 34 N1 Como profesor instó a sus estudiantes a leer mucho y ser original en su trabajo. 35 Viendo que sus estudiantes no tenían acceso a los periódicos que él había leído durante sus estudios, puso su propio periódico a disposición de todos en el aula. Enseñó en Oba durante 4 meses, pero cuando en 1954 surgió una oportunidad para trabajar por el Nigerian Broadcasting Service, NBS, dejó la escuela y se trasladó a Lagos. 36 Lagos en 2007. El NBS, una red radiofónica creada por el gobierno colonial en 1933,37 lo asignó al Departamento de Pláticas, Talk Department, a preparar guiones para las emisiones. Este trabajo le ayudó a dominar los sutiles matices entre el lenguaje hablado y escrito, una habilidad que utilizó más tarde para escribir diálogos realistas en sus novelas. 38 Mientras en Lagos, H.B. comenzó a trabajar en una novela. Esto fue un reto ya que existía muy poca ficción africana escrita en inglés, aunque Penguin Drinkard, 1952, de Amos Tutuola y People of the City, 1954, de Cyprian Equensi eran excepciones notables. Si bien apreciaba la obra de Equensi, H.B. ya se esforzó a desarrollar su propio estilo,
aun cuando estaba dando inicio a la creación de la literatura novelística de Nigeria. 39 La visita a Nigeria de la reina Isabel I en 1956 hizo resurgir los problemas del colonialismo y de la política, y fue un momento significativo para Achebe. 40. También en 1956 fue seleccionado a ingresar a la Escuela del Personal, Staff School, a cargo de la British Broadcasting Corporation, BBC. Su primer viaje fuera de Nigeria constituyó una oportunidad para avanzar sus habilidades técnicas de producción, y solicitar comentarios retroalimentativos sobre su novela, que más tarde dividió en 2 libros. En Londres conoció al novelista Gilbert Phelps, a quien hizo leer el manuscrito. Phelps mostró gran entusiasmo, y ofreció presentar el manuscrito a su editorial. Achebe declinó, insistiendo que la obra necesitaba más trabajo. 39. Todo se desmorona. Artículo principal, todo se desmorona. De vuelta en Nigeria, Achebe se puso a revisar y editar su novela, ahora titulada Things Fall Apart, tomada de una frase del poema de S. Concomin de W. B. Yeats. Cortó la segunda y tercera sección del manuscrito, dejando solo la historia de un granjero de Ñame llamado Okonkwo que vivió durante la colonización de Nigeria. Añadió secciones, mejoró varios capítulos y reestructuró la prosa. En 1957 lo había esculpido a su gusto y decidió aprovecharse de un anuncio que ofreció un servicio de mecanografía en Inglaterra. Envió el único ejemplar del manuscrito, junto con la cuota de 22, a la empresa en Londres. Tras esperar varios meses sin recibir noticia alguna del servicio de mecanografía, Achebe comenzó a preocuparse. Como su jefe en la NBS, Angela Beattie, iba a Londres para sus vacaciones anuales, le pidió que visitara la empresa. Ella lo hizo, y con enojo exigió saber la razón por qué el manuscrito había quedado ignorado en la esquina de la oficina. La compañía envió rápidamente una copia mecanografiada a Achebe. La intervención de Beattie fue crucial para continuar como escritor. Si la novela se hubiera perdido, dijo más tarde, habría estado tan desalentado que probablemente habría abandonado por completo. 41. Una pila de la edición de 1994 de Things Fall Apart. En 1958, Achebe envió su novela al agente recomendado por Gilbert Phelps en Londres, quien la mandó a varias casas editoriales. Algunos la rechazaron de inmediato, alegando que la ficción creada por escritores africanos no tenía potencial de mercado. 42 Finalmente llegó a la oficina de Heinemann, donde los ejecutivos tenían ciertas dudas hasta que uno de sus asesores educativos, Donald McCrae, quien acababa de regresar de un viaje a través de África Occidental, leyó la novela y forzó una decisión favorable con el siguiente sucinto informe: esta es la mejor novela que he leído después de la guerra. 43. El 17 de junio de 1958, Heinemann publicó 2000 ejemplares de tapa dura de Todo se desmorona. Según Alan Hill, empleado del editorial en este momento, la empresa no tocó ni una palabra al preparar la publicación. 44 El libro fue bien recibido por la prensa británica y obtuvo críticas positivas del crítico literario Walter Allen y del novelista Angus Wilson. A los 3 días de su publicación, The Times Literary Supplement escribió que el libro realmente logra representar la vida tribal desde adentro. The Observer la calificó como una excelente novela, y la revista literaria Time and Tide afirmó que el estilo del Sr. Achebe es un modelo para los aspirantes. 45. En Nigeria, la novela tuvo una acogida inicial mixta. Al tratar de promover el libro en África Occidental, los esfuerzos de Alan Hill fueron a veces recibidos con escepticismo y ridículo. La facultad de la Universidad de Ibadan encontró divertido la idea de que una novela escrita por un exalumno pudiese valer la pena. 46 Otros fueron más positivos. Una crítica en la revista Black Orpheus afirmó que en su conjunto, el libro crea una imagen tan vívida de la vida Ibo que la trama y los personajes no son más que símbolos que representan una forma de vida irrevocablemente perdida en la memoria viva. 47. En Todo se desmoronó, el protagonista Okonkwo lucha con el legado de su padre, un deudor vago,
aficionado a tocar la flauta, así como las complicaciones y contradicciones que surgen con la llegada de los misioneros blancos a su pueblo. Umuofia. 48 Al explorar el campo del conflicto cultural, sobre todo el encuentro entre la tradición Igbo y la doctrina cristiana, Achebe vuelve a los temas de sus cuentos anteriores que surgieron de sus propios antecedentes. Todo se desmorona se convirtió en uno de los libros más importantes de la literatura africana. 49 Su venta global superó los 8 millones de ejemplares y fue traducido a 50 idiomas, por lo que Achebe puede considerarse el escritor africano más traducido de todos los tiempos. 5051. En reconocimiento de su carácter universal, la obra ha sido incluida en la colección de la Biblioteca Mundial propuesta por 100 escritores originarios de 54 países diferentes, compilado y organizado en 2002 por el Club del Libro Noruego. Esta lista constituye un esfuerzo de reflejar la literatura mundial, con libros provenientes de todos los países, culturas y periodos. Wole Soyinka, el premio Nobel nigeriano, describió la obra como la primera novela en inglés que habló desde el interior del carácter africano, en lugar de retratar al africano como un exótico, como el hombre blanco suele verlo. 22. Matrimonio y familia. En el mismo año de la publicación de Todo se desmorona, Achebe fue promovido en el seno del NBS y puesto a cargo de la cobertura de la región oriental de la red. Se trasladó a Enugu y comenzó a trabajar en sus tareas administrativas. Allí conoció a Christiana Chinwe, Tristie, Okoli, una mujer originaria de la región que acabó de unirse al personal del NBS. Conversaron por primera vez cuando ella trajo a su atención una discrepancia de pago con una de sus colegas que había sido contratado simultáneamente. Poco después, al ser hospitalizado por una apendicectomía, ella se sorprendió cuando Achebe la visitó con regalos y revistas. 52. Achebe y Okoli profundizaron su noviazgo en los siguientes años y el 10 de septiembre de 1961 se casaron en la Capilla de la Resurrección en el campus de la Universidad de Ibadan. 53 Tristie Achebe describió su matrimonio como una relación de confianza y entendimiento mutuo. Algunas tensiones surgieron al inicio del matrimonio, debido a conflictos vinculados a la comunicación y atención mutua. Sin embargo, a medida que maduró la relación, ambos se esforzaron para adaptarse el uno al otro. 54. Su primer hijo, una hija llamada Chinelo, nació el 11 de julio de 1962. Tuvieron un hijo, Ikechukwu, el 3 de diciembre de 1964, y otro hijo llamado Chidi, el 24 de mayo de 1967. Cuando los niños comenzaron a asistir a la escuela en Lagos, sus padres estuvieron preocupados por la visión del mundo particularmente con respecto a prejuicios raciales, expresada en la escuela, especialmente por los profesores, en su mayoría blancos, y los libros escolares que presentaban una visión prejuiciada de la vida africana. 55 Para abordar algunas de estas preocupaciones, Achebe publicó su primer libro para niños, Chike and the River en 1966. 56 El 7 de marzo de 1970, después de la guerra de Biafra, los Achebes tuvieron otra hija llamada Nwando. N2 Cuando se le preguntó acerca de su familia, Achebe afirmó: "Hay pocas cosas más importantes que mi familia". 57 Tuvieron 6 nietos, Chochi, Chino, Chidera, CJ, Chinua Jr., Nandi y Ceal. Me alegraría de otra muerte y viajes becarios. En 1960, cuando aún eran novios, Achebe dedicó su segunda novela, Me alegraría de otra muerte, no longera te hace, a Tristie Okoli. El libro trata de un funcionario envuelto en la corrupción de Lagos. El protagonista es Obi, nieto de Okonkwo, el personaje principal de Todo se desmorona. 58 Basándose en su propia estancia en la ciudad, Achebe describe las experiencias de Obi en Lagos para reflejar los retos que enfrenta la nueva generación en el umbral de la independencia de Nigeria. Obi se ve atrapado entre las expectativas de su familia, su clan, su pueblo natal, y la sociedad en general. Es aplastado por estas fuerzas, como su abuelo antes que él, y se encuentra encarcelado por soborno.
Después de haber mostrado su perspicacia para retratar la cultura tradicional Igbo en la primera novela, Achebe demostró su capacidad de retratar la vida nigeriana moderna en la segunda. 59. Mapa de la distribución de los hablantes del idioma suajili. En este mismo año le fue concedido una beca Rockefeller para viajar durante 6 meses, un hecho que consideró el primer beneficio importante de mi carrera de escritor. 60 Achebe decidió viajar por África Oriental. Un mes después de la independencia de Nigeria, viajó a Kenia, donde tuvo que llenar un formulario de inmigración y marcar la casilla indicando su pertenencia étnica, europeo, asiático, árabe, u otro. Conmocionado y consternado por verse forzado en la identidad otro, encontró la situación casi divertida y se llevó un formulario adicional como recuerdo. 61 Continuando su viaje por Tanganica y Zanzíbar, ahora unidos en el estado de Tanzania, se sintió frustrado por la actitud paternalista que observó entre los empleados de los hoteles y las élites sociales no africanas. 62. En su viaje, Achebe descubrió que el suajili se había convertido en una lengua africana importante. Los programas de radio se transmitieron en suajili, y su uso estaba muy extendido en los países que visitó. Sin embargo, observó también apatía entre la población con respecto a la literatura escrita en suajili. 63 Se encontró con el poeta Sheikh Shaban Robert, que se quejó de las dificultades que tuvo que enfrentar para poder publicar su obra en lengua suajili. 63. En Rodesia del Norte, ahora Zambia, Achebe se encontró sentado en una sección reservada para blancos del autobús a Victoria Falls. Al ser interrogado por el cobrador por qué estaba sentado en la parte delantera, respondió: «Si debes saberlo, vengo de Nigeria, y allí nos sentamos donde nos gusta en el autobús 64». Al llegar a las cataratas, fue aclamado por los viajeros negros del bus, pero le entristeció la incapacidad de resistir la política de segregación en aquel momento. 65. 2 años más tarde, Achebe salió nuevamente de Nigeria, esta vez como parte de una beca para artistas creativos concedida por UNESCO, y viajó a Estados Unidos y Brasil. Se reunió con un número de escritores estadounidenses, incluyendo los novelistas Ralph Ellison y Arthur Miller. 66 En Brasil, se reunió con varios otros autores, con quienes conversó sobre las dificultades de escribir en idioma portugués. Achebe se mostró preocupado que la vibrante literatura de esta nación pudiera perderse si se dejaría de traducirla a un idioma más ampliamente hablado. 67. Voice of Nigeria y la serie African Writers. Cuando regresó a Nigeria, Achebe fue promovido a la posición de director de difusión externa en el NBS. Una de sus primeras tareas fue de contribuir a crear la red de Voice of Nigeria, la estación oficial de radiodifusión internacional de Nigeria. La estación, que transmitió su primera emisión en el día del Año Nuevo de 1962, planteó mantener una perspectiva objetiva durante la turbulenta época inmediatamente después de la independencia. 68 Esta objetividad fue puesta a prueba cuando el primer ministro de Nigeria Abubakar Tafawa Balewa declaró el estado de emergencia en la región occidental en respuesta a una serie de conflictos entre los funcionarios de varios partidos. Achebe se hizo triste por el silenciamiento de la oposición política y la evidencia de corrupción. 69. En 1962 asistió a una conferencia de escritores africanos en inglés en la Universidad Makerere de Kampala, Uganda. Se reunió con figuras importantes en el mundo literario africano y mundial, entre ellos el poeta de Ghana Kofi Awoonor, el dramaturgo y poeta nigeriano Wole Soyinka, y el autor y poeta estadounidense Langston Hughes. Uno de los temas que se discutieron era de determinar si el término literatura africana debería incluir a las obras que surgieron de la diáspora africana, o únicamente las que fueron creadas por los autores viviendo en el continente africano. Achebe señaló que no era una cuestión muy importante, 70 y que los estudiosos harían bien en esperar hasta que se produzca un cuerpo de obras lo suficientemente grande para juzgar. Al escribir sobre la conferencia en varias revistas,
Achebe la aclamó como un hito para la literatura de África, y destacó la importancia del sentido de comunidad entre las voces aisladas en el continente y más allá. 71. Achebe seleccionó la novela No llores, niño, Weep Not, Child, de Ngugi wa Thiong'o como uno de los primeros títulos de la African Writers Series de Heinemann. Mientras en Makerere, se le pidió que leyera la novela Weep Not, Child, No llores, niño, escrita por el estudiante keniano James Ngugi, posteriormente conocido como Ngugi wa Thiong'o. Quedó impresionado y la mandó a Alan Hillen Heinemann, que la publicó 2 años más tarde, coincidiendo con su línea rústica de libros de escritores africanos. Hill señaló que se creó esta serie para remediar una situación en la que los editores británicos solo consideraron África Occidental como un lugar para vender los libros. Achebe fue elegido como editor general de la serie African Writers, que se convirtió en una fuerza significativa en difundir la literatura postcolonial de África al resto del mundo. 72 y continuó en esta capacidad hasta 1972. 73. A medida que creció la disponibilidad de estas obras, comenzaron a florecer las críticas y los ensayos sobre la literatura africana, especialmente en Europa. Resentiendo la ola de comentarios que inundó su país natal, Achebe publicó un ensayo titulado Where Angels Fear to Tread, donde los ángeles no se aventuran, en el número de diciembre de 1962 de Nigeria Magazine. En ello reprobó a los que criticaron a los escritores africanos desde fuera, afirmando que, nadie puede entender a otro cuyo lenguaje no habla, y lenguaje aquí no significa simplemente las palabras, sino toda la cosmovisión de un hombre. 74. Flecha de Dios. La tercera novela de Achebe, Flecha de Dios, Arrow of God, se publicó en 1964. Al igual que sus predecesores, la obra explora las intersecciones de la tradición Igbo y el cristianismo europeo. Situada en el pueblo de Umwaro al inicio del siglo XX, la novela cuenta la historia de Zeulu, un sumo sacerdote de Olu. Impresionado por la fuerza de la intervención británica en la zona, ordena a su hijo a aprender el secreto de los extranjeros. Como Okonkwo en todo se desmorona y yo bien me alegraría de otra muerte, Zeulu se ve consumido por la tragedia resultante. La idea para la novela vino en 1959, cuando Achebe escuchó la historia de un sumo sacerdote encarcelado por un funcionario distrital. 75 Su inspiración creció un año más tarde, al ver una colección de objetos Igbo excavados en la zona por el arqueólogo Thurston Shaw. Achebe se sorprendió por la sofisticación cultural de los artefactos. Cuando un conocido le mostró una serie de documentos de funcionarios coloniales algo semejante a la obra ficticia Pacification of the Primitive Tribes of the Lower Niger, pacificación de las tribus primitivas del Níger Bajo, a que se hace referencia al final de Todo se desmorona, Achebe combinó estos hilos de la historia y comenzó a trabajar en Flecha de Dios en serio. 76 Al igual que sus trabajos anteriores, Flecha de Dios fue rotundamente elogiada por la crítica. 77 Se publicó una edición revisada en 1974 para corregir lo que Achebe denominó ciertas debilidades estructurales. 78. El escritor estadounidense John Updike expresó su admiración en una carta a Achebe, y mencionó su sorpresa por la repentina caída del protagonista de Flecha de Dios. Elogió la valentía del autor al escribir una conclusión que pocos novelistas occidentales habrían ideado. 79 Achebe respondió sugiriendo que el héroe individualista era rara en la literatura africana, dadas sus raíces en la vida comunitaria y el grado en que los personajes son sujetos a fuerzas no humanas en el universo. 80. Un hombre del pueblo. La novela Un hombre del pueblo, que fue publicada en 1966, es una sátira sombría situada en un estado africano sin nombre que acaba de alcanzar la independencia. La novela sigue a un profesor llamado Odili Samalu de la aldea de Anata que se opone a Nanga, un ministro de cultura corrupto, por su curul en el parlamento. Tras leer una copia anticipada de la novela, el amigo de Achebe John Pepper Clark afirmó, Chinua, ahora, sé que eres un profeta. Todo en este libro ha sucedido excepto el golpe militar. 81. Poco después,
El mayor nigeriano Chukwuma Kaduna Nzeogwu tomó control de la región norte del país como parte de un intento de golpe de estado más amplio. Sin embargo, los comandantes militares en otras regiones fracasaron en el intento y la conspiración fue reprimida por la fuerza. Poco después se produjo una masacre de 3.000 personas originarias de la región oriental pero que vivieron en el norte, y en Lagos comenzaron a escucharse noticias de otros ataques contra los Igbos. 82. El desenlace de la novela llamó la atención de los militares que sospechaban que Achebe tuvo conocimiento previo del golpe. Al recibir noticia de la persecución, envió a su esposa, que estaba embarazada, y sus hijos en un barco sórdido por una serie de arroyos escondidos al bastión de los Igbo en Port Harcourt. Llegaron sin incidentes, aunque Christie sufrió un aborto involuntario al final de la jornada. Poco después Chinua se reunió con ellos en Ogidi. Estas ciudades estaban a salvo de las incursiones militares porque se encontraban en el sureste y formaban parte de la región que se secesionó posteriormente. 83. Cuando la familia se había reasentado en Enugu, Achebe y su amigo Christopher Okigbo fundaron el editorial Citadel Press con el objetivo de mejorar la calidad y aumentar la cantidad de la literatura disponible para los lectores más jóvenes. Una de sus primeras presentaciones fue un libro titulado How the Dog Was Domesticated, que Achebe revisó y reescribió, convirtiéndolo en una alegoría compleja del tumulto político del país. Su título final fue How the Leopard Got His Claws. 84 años más tarde, un oficial de la inteligencia de Nigeria dijo a Achebe que de todas las cosas que salieron de Biafra, ese libro fue el más importante. 85. Mapa de la secesión de Biafra. Guerra de Biafra. En mayo de 1967, la región del sudeste de Nigeria se separó para formar la República de Biafra. En julio los militares nigerianos iniciaron la campaña militar para reprimir lo que consideraban una rebelión ilegal. El socio de Achebe, Christopher Okigbo, que se había convertido en un amigo cercano de la familia y especialmente de Ikechukwu, el hijo de Achebe, se enroló en el ejército secesionista, mientras continuaba con el trabajo en la prensa. La casa de Achebe fue bombardeada una tarde, como Christie se había llevado los niños a visitar a su madre enferma. Las únicas víctimas eran los libros y papeles de Achebe. La familia Achebe escapó por poco el desastre en varias ocasiones durante la guerra. 5 días después del bombardeo, Christopher Okigbo falleció en el frente de guerra. 86 Achebe fue muy conmocionado por la pérdida de su amigo. En 1971 escribió Dirge for Okigbo, fúnebre para Okigbo, originalmente en el idioma Igbo, y posteriormente traducido al inglés. 87. A medida que la guerra se intensificó, la familia Achebe se vio forzado a abandonar Enugu para trasladarse a Aba, la capital de Biafra. A pesar del acercamiento de la agitación, continuó escribiendo, pero la mayor parte de su trabajo creativo durante la guerra tomó la forma de poesía. El formato más corto era una consecuencia de vivir en una zona de guerra. Puedo escribir poesía, dijo, algo corto, intenso, más acorde con mi estado de ánimo. Todo esto que se está creando en el contexto de nuestra lucha. 88 Muchos de estos poemas fueron recogidos en su libro Beware, Sulbroter, 1971. Una de sus obras más famosas, Refugie Moteranchil, Madre y Niño Refugiado, trata del sufrimiento y sentido de pérdida que le rodeaban. Comprometido con la promesa de Biafra, aceptó una solicitud para servir como embajador en el extranjero, y declinó una invitación del programa de estudios africanos de la Universidad Northwestern en los Estados Unidos. Achebe viajó a muchas ciudades de Europa, incluyendo Londres, donde continuó su trabajo con la serie African Writers en Eman. 89. Durante la guerra, las relaciones entre los escritores en Nigeria y Biafra fueron tensas. En Londres, Achebe y John Pepper Clark tuvieron una tensa confrontación sobre sus posiciones opuestas en el conflicto. Achebe exigió que el editorial retire la dedicación a Clark en Un hombre del pueblo. Su amistad y la dedicación fueron restauradas años más tarde. 90 Mientras tanto, su contemporáneo Wole Soyinka fue encarcelado por haberse reunido con funcionarios de Biafra,
y pasó muchos años en la cárcel. Hablando en 1968, HB, dijo, «La situación de Nigeria me parece insostenible. Si yo hubiera sido un nigeriano, creo que habría estado en la misma situación que Wole Soyinka en la cárcel». 91. El gobierno de Nigeria, bajo el liderazgo del general Yakubu Gowon, fue respaldado por el gobierno británico y las dos naciones mantuvieron una fuerte asociación comercial. 92 Al abordar las causas de la guerra en 1968, HB criticó a las fuerzas políticas y militares nigerianas por las que Biafra se vio forzado a secesionar. Enmarcó el conflicto en términos del pasado colonial del país. El escritor en Nigeria, dijo, descubrió que la independencia, que su país supuestamente había conseguido, era totalmente sin contenido. El antiguo maestro blanco todavía tenía el poder. Había adquirido un puñado de títeres negros para hacer su trabajo sucio por una comisión. 91. Bandera de la República de Biafra. Las condiciones en Biafra empeoraron mientras continuó la guerra. En septiembre de 1968, la ciudad de Aba cayó al ejército nigeriano y HB, una vez más se mudó con su familia, esta vez a Umuahia, donde el gobierno de Biafra se había trasladado. Fue elegido a presidir el recién formado Comité de Orientación Nacional, National Guidance Committee, encargado de redactar los principios y las ideas para la era de la posguerra. 93 En 1969, el grupo completó un documento titulado Los Principios de la Revolución de Biafra, The Principles of the Biafran Revolution, que se publicó posteriormente como la Declaración de Ayara, de Ayara Declaration. 94. En octubre del mismo año, HB se unió a los escritores Cyprian Ekwensi y Gabriel Okara en una gira por los Estados Unidos para crear conciencia sobre la grave situación en Biafra. Visitaron 30 universidades y realizaron innumerables entrevistas. Mientras en el sur de Estados Unidos, HB se enteró por primera vez de Igbo Landing, una historia real sobre un grupo de cautivos Igbo que decidieron ahogarse en 1803 en lugar de soportar la brutalidad de la esclavitud, después de sobrevivir el transporte a Georgia, Estados Unidos. 9596. El comienzo de 1970 vio el fin del estado de Biafra. El 12 de enero, el ejército de Biafra se rindió a Nigeria y HB regresó con su familia a Ogidi, donde encontraron que su casa había sido destruida. Aceptó un empleo en la Universidad de Nigeria en Nsukka y se sumergió de nuevo en el mundo académico. Sin embargo, no pudo aceptar invitaciones a otros países, porque el gobierno nigeriano revocó su pasaporte por su apoyo a Biafra. 97. Academia de posguerra. Después de la guerra, HB participó en la fundación de dos revistas, la revista literaria Okike, un foro para el arte, la ficción y la poesía africana, Insukkaskope, una publicación interna de la universidad, lema, devastador, intrépido, brutal y verdadero. 98 Más tarde, HB y el comité de Okike fundaron otra revista cultural, Uwandi Igbo, para mostrar la tradición oral y los cuentos nativos de la comunidad Igbo. 99 En febrero de 1972, publicó Girls at War, una colección de cuentos que cubre el periodo desde sus días estudiantiles hasta el reciente derramamiento de sangre. Era el libro número 100 en la serie African Uritas de Heinemann. 100. La Universidad de Massachusetts Amherst en la noche. Más tarde en ese año, la Universidad de Massachusetts Amherst ofreció una cátedra a HB, y la familia se trasladó a Estados Unidos. A su hija menor no le gustaba ir al jardín de infancia y la familia pronto se enteró de que su frustración estaba vinculado al lenguaje. HB la ayudó a enfrentar la experiencia ajena, como lo llamaba, contando historias durante los viajes en automóvil a la escuela. 101. Al presentar sus clases a una amplia variedad de estudiantes, enseñaba solo una clase, a una gran audiencia, comenzó a estudiar las percepciones sobre África en la erudición occidental. África no se parece a cualquier otro lugar que conozcan. No hay personas reales en el continente negro, solo fuerzas que operan,
Y la gente no habla ningún idioma inteligible, solo gruñen, demasiado ocupados a saltar arriba y abajo en frenesí. 102. Las críticas a Conrad. HB expandió estas críticas al presentar su conferencia de canciller, una imagen de África, racismo en el corazón de las tinieblas de Conrad, en Amherst el 18 de febrero de 1975. Denunciando Joseph Conrad como un gran racista, 103 HB afirmó que la famosa novela de Conrad deshumaniza a los africanos, al representar a África como un campo de batalla metafísica desprovista de toda humanidad reconocible, en la que el europeo vagando entra a su propio riesgo. 104. HB también examinó una cita de Albert Schweitzer, el Premio Nobel de la Paz de 1952, este extraordinario misionero, Albert Schweitzer, que sacrificó brillantes carreras en la música y la teología en Europa para una vida de servicio a los africanos en la misma zona que describe Conrad, personifica la ambivalencia. En un comentario citado con frecuencia, Schweitzer dice, «El africano es de hecho mi hermano, pero mi hermano menor». Y así procedió a construir un hospital apropiado a las necesidades de los hermanos menores con las normas de higiene que recuerdan a la práctica médica en los días antes de que llegó a existir la teoría de los gérmenes de la enfermedad. 105. Algunos se sorprendieron de que HB desafiaría a un hombre reconocido como modelo del liberalismo occidental y tan honrado en el occidente por su reverencia por la vida. La conferencia provocó una tormenta de controversia, incluso durante la recepción inmediatamente después de la charla. Muchos profesores de inglés en la audiencia estaban molestos por sus comentarios. Un viejo profesor, según consta, se acercó a él y le dijo, «¿Cómo te atreves?», 106 y se alejó. Otro sugirió que HB no tenía sentido del humor, 106 pero varios días después HB fue abordado por un tercer profesor, quien le dijo, «Ahora me doy cuenta de que nunca había realmente leído El corazón de las tinieblas aunque lo he enseñado durante años». 107. Aunque la conferencia enfureció a muchos de sus colegas, en 1975 se le otorgó un doctorado honorario de la Universidad de Stirling y el Premio Lotus para escritores afroasiáticos. 108. En 1983. El crítico británico Cedric Batts publicó la primera refutación exhaustiva de la crítica de HB. Su ensayo A Bloody Racist, About HB's View of Conrad, un gran racista, acerca del punto de vista de HB sobre Conrad, defiende El corazón de las tinieblas como una novela anti-imperialista, insistiendo que parte de su grandeza reside en la fuerza de sus críticas contra los prejuicios raciales. 109. El teórico palestino-estadounidense Edward Said acordó en su libro Culture and Imperialism, Cultura e Imperialismo, que Conrad criticó el imperialismo, pero añadió, como criatura de su tiempo, Conrad no podía conceder a los nativos su libertad, a pesar de su severa crítica del imperialismo que los esclavizó. 110. La crítica de HB se convirtió en una perspectiva dominante de la obra de Conrad. El ensayo se incluyó en la edición crítica de la novela de Conrad publicada por Norton en 1988. El editor Robert Kimbrough la describió como uno de los 3 eventos más importantes en la crítica de El corazón de las tinieblas desde la segunda edición del libro. 111. El crítico Nicholas Tredell divide la crítica de Conrad en 2 fases epocales, antes y después de HB. 112. Cuestionado frecuentemente sobre su ensayo, HB explicó una vez que nunca fue su intención de que se abandonara la obra, no está en mi naturaleza de hablar de la prohibición de libros. Lo que estoy diciendo, es léalo con el tipo de comprensión y conocimiento de lo que estoy hablando. Y léalo junto a obras africanas. 111. En octubre de 2009, al ser entrevistado por Robert Siegen en National Public Radio, HB permanece consistente, si bien moderando su crítica, en un debate titulado A Art of Darkness is Inappropriate, El corazón de las tinieblas es inapropiada. Conrad fue un escritor seductor. Sabía cómo tirar su lector en la refriega. Y si no fuera por lo que dijo sobre mí y mi gente, probablemente estaría solo pensando en esta seducción. 113. Jubilación y política.
Cuando regresó a la Universidad de Nigeria en 1976, esperaba cumplir 3 metas: finalizar la novela que había estado escribiendo, renovar la revista Okike, y continuar sus estudios de la cultura Igbo. También demostró que no iba a limitar sus críticas a blancos europeos. En una entrevista en agosto de 1976, arremetió contra el arquetípico intelectual nigeriano, divorciado de la inteligencia sino por 2 cosas, estatus y estómago. Y si hay algún peligro de que pudiera sufrir desagrado oficial o perder su trabajo, preferiría hacer la vista gorda ante lo que está sucediendo a su alrededor. 114 En octubre de 1979, Achebe fue galardonado con el primer Premio de Mérito Nacional de Nigeria. 115. En 1980 se encontró con James Baldwin en una conferencia celebrada por la African Literature Association, Asociación de Literatura Africana, de Gainesville, Florida, Estados Unidos. Los escritores con semejantes perspectivas políticas, y que compartieron puntos de vista sobre el lenguaje y la fe en el potencial liberador de la literatura, eran ansiosos por conocerse. Baldwin dijo: "Es muy importante que por último nos encontremos, después de algo como 400 años, si puedo decir así". 116. En 1982, Achebe se retiró de la Universidad de Nigeria. Dedicó más tiempo a editar Okike y se convirtió en un miembro activo del People's Redemption Party, PRP, un partido político de signatura izquierdista. Escribió un libro titulado The Trouble with Nigeria, El problema con Nigeria, cuya publicación coincidió con las elecciones inminentes. En la primera página, Achebe afirma sin rodeos: "El problema de Nigeria es la falta de voluntad o incapacidad de sus dirigentes a asumir la responsabilidad y el reto del ejemplo personal, que son las características de un verdadero liderazgo". 117. Las elecciones estuvieron marcados por la violencia y acusaciones de fraude. Cuando se le preguntó si pensaba que la política nigeriana había cambiado desde un hombre del pueblo, Achebe respondió: "Creo, más bien al contrario, que el político nigeriano se ha deteriorado". 118 Después de las elecciones, se involucró en una acalorada discusión que casi se convirtió en una pelea a puñetazos, con Bakinzugu, el gobernador electo del estado de Kano. Salió del PRP y decidió mantenerse lejos de los partidos políticos, expresando su tristeza por la falta de honradez y la debilidad de las personas involucradas. 119 Pasó la mayor parte de la década de 1980 a dar discursos, asistir a conferencias, y a trabajar en su sexta novela. También continuó ganando premios y títulos honoríficos. 120 En 1986 fue elegido presidente general del Town Union, Comité Pro Mejoramiento, de Ogidi, aceptó de mala gana y comenzó un periodo de 3 años. En este mismo año, renunció como director de la revista Okike. 121. Hormigueros de la Sabana y Parálisis. En 1987, Achebe publicó su quinta novela, Hormigueros de la Sabana, que trata de un golpe militar en Kangan, una nación africana ficticia. El libro llegó a ser finalista del premio Booker y fue aclamado en el Financial Times, en una poderosa fusión de mitos, leyendas y estilos modernos. Achebe ha escrito un libro que es sabio, emocionante y esencial, un poderoso antídoto contra los comentaristas cínicos del extranjero que nunca ven nada nuevo salir de África. 122 Un artículo de opinión en la revista West Africa, sostuvo que el libro mereció ganar el premio Booker, y que Achebe era un escritor que mereció largamente el reconocimiento que ya le concedieron las cifras de ventas. 122 Sin embargo, el premio se otorgó finalmente a la novela Montiger de Penelope Lively. Durante un viaje a Lagos el 22 de marzo de 1990, su automóvil volcó cuando un eje se derrumbó. Su hijo Ikechukwu y el conductor sufrieron heridas leves, pero el peso del vehículo cayó en Achebe y su columna vertebral fue severamente dañada. Fue trasladado por avión al Paddocks Hospital en Buckinghamshire, Inglaterra, donde recibió tratamiento. En julio los médicos anunciaron que a pesar de que se estaba recuperando bien,
quedaría paralizado desde la cintura para abajo y requeriría el uso de una silla de ruedas por el resto de su vida. 123. Poco después, HB aceptó la posición de profesor de lenguas y literatura Charles P. Stevenson en Bard College, Annandale-on-Hudson, Nueva York, ocupó el cargo durante más de 15 años. 124. En otoño de 2009, se incorporó a la facultad de la Universidad Brown como catedrático de Estudios Africanos de la Universidad David y Mariana Fisher. 125. Últimos años y muerte. En octubre de 2005, el Financial Times de Londres informó que HB planeaba escribir una novela para la serie Myth, una serie de novelas cortas del editorial Canongate Books en las que los antiguos mitos de las culturas miríadas se reimaginan y reescriben por autores contemporáneos. 126. La publicación de la novela de HB aún no ha sido programado. En junio de 2007, HB fue galardonado con el premio Man Booker International. 127. El jurado incluyó la crítica Elaine Showalter, quien afirmó que HB iluminó el camino para escritores a lo largo del mundo en busca de nuevas palabras y formas para las nuevas realidades y sociedades. 128. Y la escritora sudafricana Nadine Gordimer, comentó que HB logró lo que uno de sus personajes brillantemente define como el propósito del escritor, una recién descubierta expresión.